Saludito, damas y caballeros. Claro que sí. Este es el podcast Con Poder. Estamos para arrancar el intro del estudio número 8. Y este estudio voy a empezar leyendo Efesios 1:20 al 21, que dice: la cual operó en Cristo. Estamos hablando del poder. Y este estudio se llama Con Poder. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Este es el poder que actúa en nosotros, vasos de barro, el poder de Dios divino, el máximo, inigualable, inalcanzable en todos los que creemos. Vale, voy a empezar, como siempre estoy repitiendo un poco de lo que es historia, doctrina y la aplicación devocional de todo el libro. Entonces, ahorita en este estudio solamente vamos a ver Efesios 1 del 20 al 21. Vamos a ver unos 5 puntos aproximadamente. Pero pues necesitamos entender el contexto de lo que estamos estudiando, de todo en general. Vale, empiezo con la historia. Hablando del libro, se cree de que esta carta fue escrita en Roma en el primer encarcelamiento de Pablo. Su fecha está muy cercana, entre el 60 y 63 después de Cristo. Y eso es algo que se establece con momentos históricos y momentos relatados en la Biblia cuando están triangulándose o cuadrangulándose, depende cuántos agarren. Están, mínimo 3, están ahí dando una referencia muy cercana a estos tiempos. Entonces, hablando de Efesio, de la gente de la ciudad griega que fue fundada al menos 1300 años antes de Cristo, y en el primer siglo se había convertido, hablando en la era cristiana del primer siglo, esta ciudad se convirtió en una ciudad portuaria de las más importantes de las provincias romanas en Asia Menor, y actualmente abarca lo que es la actual Turquía. Vale, entonces fue un importante centro religioso, cultural y comercial, y Artemisa era la atracción número 1, y lo vemos ahí, un rollo, un gran problema, ¿cómo decirlo? Sí, pues fue un problemón que le hicieron a Pablo, tanto para correr en riesgo su vida, porque Pablo, hablando acerca de los ídolos que no son nada, entonces tocó ahí fibras en cuanto a Artemisa, porque era la carrera de muchos mercaderes que están aquí. Y me explico con esto, pues eran artesanos, eran como escultores, personas como herreros que trabajaban los metales. Por eso artesanos, había varios tipos de materiales como madera, piedra, bronce, en los cuales se fabricaba tanto, así como ahorita, ¿no? Que venden ahí no sé, la pirámide de Chichén Itzá, algo así, ¿no? Antes así vendían los pequeños templos, y obviamente lo más importante eran que vendían la escultura de esta diosa Artemisa, y era muy, pero muy adorada, no solamente por el negocio que les daba de comer a estas personas, pero eso lo digo porque eran de alguna forma muy espirituales, y es a lo que voy en esta zona, y también la que está cercana a Éfeso,
se conjuraba y documentaba toda clase de magia y hechicería, que con el tiempo tal documentación llegó a conocerse como Efesia Grámata. Y no necesariamente porque eran muy dados a la literatura, sino el punto más importante es que tenían una mentalidad analítica para ver estos rituales versus resultados y plasmarlo, documentarlo en pergaminos o rollos que antes se usaban, algunos si eran de papel. En este tiempo no recuerdo si ya había el papel, pero lo que sí se usaba mucho eran unos rollos como de piel de animales, pero según yo sí se usaba una especie de cartón gigante, que eran los rollos que se usaban muy, muy seguido por los sabios, y si eran rollos grandes, no eran como un cuadernito que tenemos ahorita nosotros. Tal vez en unas cartas sí eran más parecidos a eso, pero siguen siendo grandes, por eso se enrollaban. Y se enrollaban bastante. Por eso en las caricaturas de repente llega ahí el heraldo a dar así como un prólogo o algo. Una presentación también puede ser, donde desenrolla el rollo y cae al suelo y sigue girando, y rollos de metros y metros. Bueno, no, tal vez no eran tantos como en las caricaturas, pero sí eran algo grandes, por eso se enrollaban. Y pues estos realmente eran los libros de aquel tiempo, y aquí es donde se documentaba toda esta información. Y es bien interesante que, al igual que la cultura, para pasar a la doctrina, al igual que la cultura o el estilo de análisis, el estilo mental, el estilo de alguna forma que es el perfil analítico, estudioso de estas personas, a pesar de que eran cosas de rituales y hechicería que muchas veces no creen la gente que pasa, pero obviamente sabemos que sí hay, y en este tiempo era muy dado a ver adivinación, ocultismo, magia negra, y no la despegaban de cosas químicas, físicas. Sí, o sea, va todo lo mismo. También dentro de la magia se usaban, ahora sí, como combinaciones químicas, como las tipo pólvoras y todo eso, porque es bien interesante conocer que para ellos la ciencia y la magia no eran no estaban peleadas, y no estaban muy alejadas una de la otra. No más que en una sí se veía reflejado como filosofía o filósofos, como sabios, como magos, mientras que ya cuando hablas del ahora sí que es el espiritismo, lo oscuro, la magia negra, sí, como que sí había una división ahí, pero se manejaban muy, muy similar, tanto que muchos libros de esta, ahora sí que religiosidad, espiritismo, todo esto oscuro, pues quemaron muchos libros, y los marca ahí el libro de Hechos. Era mucha la plata que se dice que en cuanto se mide lo que se está quemando. Mucha plata el costo de tantos libros que había ahí. Vale, entonces, de acuerdo a este estilo, de acuerdo a este perfil de estas personas analíticas, estudiosas, también Pablo, de alguna forma, establece el libro o la carta a los Efesios, y le da ese mismo proceso, esa documentación. Da cuenta que Pablo documenta todo el proceso del creyente desde que recibe a Cristo, desde un poquito antes, porque obviamente hay mucho trabajo antes cuando Dios llega a tu vida, y también y lo vemos aquí lo vamos a ver más adelante, sobre todo en el versículo
Número dos, cómo a veces Dios ha trabajado en generaciones, tanto para romper esos pecados generacionales como pues llevarlos a Cristo. Ha trabajado a veces generaciones para poder que realmente las descendencias de las personas puedan llegar a Dios. Es algo muy, muy, muy bonito, pero eso ya lo veremos más adelante. Lo importante es que es un proceso y ese proceso está aquí en el libro de Efesios y es lo que estamos estudiando. ¿Para qué? Obviamente, para aplicarlo en nuestras vidas. ¿Cómo lo podemos aplicar? Bueno, primero que nada, va como reto. Vas a entrar al proceso completo de la salvación, transformación, perfección espiritual, porque este te lleva a adiestrarte al punto de ser un guerrero nivel elite, un paladín. Ahora sí que la elite de los guerreros de Dios. Incluso general, se puede decir como, si podemos decir rangos y tocándolo así como algo militar, pues pueden llegar a ser generales y verdaderos reyes y sacerdotes. El top de Dios. Así como los valientes de David, los valientes de Jesús. Entonces, vas a entrar al proceso. Si tú ya te tronó el diablo una vez y andas perdido por la calle de la amargura, vas a regresar al proceso, porque ese proceso lo abandonamos cuando caemos en pecado. ¿Vas a entrar al proceso o vas a seguir ahora sí que como un soldado caído? Ahora, los que están en la iglesia, que están en la banca, que no están llevando el proceso, pues es lo mismo que estuvieras como en pecado, como un soldado caído. ¿Por qué? Porque aunque estés ahí en la banca, sentado cada domingo, cada miércoles, si no estás creciendo, no estás viviendo la vida cristiana, no estás siendo útil a Dios, y al final de cuentas prácticamente es estar perdiendo tu tiempo sin ser lo que Dios quiere ser para tu vida. Por eso es importante llevar este proceso y lo llevamos a través de discipulados. Y aquí lo vamos a ir llevando de forma general, pero en el discipulado, en conjunto con esto, podemos aterrizar puntos más específicos de acuerdo. Lo vamos a llevar con el crecimiento de cada creyente. Vale, entonces, ¿le vas a entrar o te vas a echar para atrás? Esto es para valientes. Aquí los cobardes se quitan lo cobarde, aunque vayan con miedo, ya eres un valiente. Sí, se entra el proceso, porque no es para cualquiera. Es para los que queremos llegar a ser el top del más grande rey de reyes, que estamos viendo de Efesios como qué estudio vamos a ver. ¿Qué estudio vamos a ver? Elegir el poder de Dios que operó en Jesús. Ahora, está bien bonito todo esto que vamos a ver, porque siempre que Dios va a hacer algo, siempre agarra a alguien y lo somete como los primeros. Esa es la primera generación. Agarra tal vez a uno o un grupito, en este caso Jesús es el primero de primeros que llegó en el poder de Dios a usarlo para que nosotros podamos ver de principio a final. Por eso dice el poder, hablando del poder, voy a leer otras Efesios 1:20, sí, tal vez lo lean mucho. Efesios 1:20 y 21, hablando del poder, la cual operó en Cristo, primero que nada resucitándote de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cuando Jesús resucita y se sienta en el trono, fíjense en el 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Estamos hablando del poder de Dios. Y hablando de la historia, imagínense el gozo y el poder que está viendo Pablo. Porque todos dicen, ay, ¿qué quiere este tipo loco? Está en la cárcel. El diablo ya lo echó de la cárcel, está derrotado.
Ahí les va una carta. Una carta que hasta la fecha ha pasado por millones de personas para aprender. Usando a Pablo, Dios nos enseña. Esto es su palabra y Pablo lo escribió. Un loquillo desde la cárcel, derrotado para mucha gente. Muchos hacían burla de él por envidia, por estar de contenciosos. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu Dios, Pablo? Pues sigue aquí. Y hasta la fecha, después de más de... que le damos mil que unos... Vamos a redondearnos en más de 1900 años que ha pasado que se escribió esta carta. Ha sido bendición para millones de personas en múltiples generaciones. Así que cuando Dios te usa con su poder, y otra forma también de verlo que sería un poquito más humana y egoísta, pero también se puede, cuando tú usas el poder de Dios, obviamente es para la gloria de Dios. No importa dónde estés, no importa la posición, no importa el nivel económico, el idioma, no importa nada. Porque cuando Dios usa a alguien y tiene el corazón para activar todo el poder de Dios, aquí lo dice, sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre está Jesús. No solo en este siglo, que es el siglo de Pablo, sino también en el venidero. Imagínense en esos tiempos los ataques que no recibió Pablo. Tantos ataques y tanta palabrerío y por estar en la cárcel como un malhechor. Y ahí está escribiendo para muchos es la carta de premio Nobel, o sea, el top, para muchos es el top de Pablo, esta carta, por la forma de literatura, por la forma que se escribe, en lo personal, por la estructura que lleva en el proceso de crecimiento de un cristiano, si es una de las cartas importantes que todo cristiano debería estudiar. Cuando hablamos de doctrina, no hay mucho que decir más que es el poder que usó Jesús en esta tierra. Siendo 100% hombre, era 100% poderoso en Dios. Primero que nada, porque era hijo de Dios. Segundo, para enseñarnos que nosotros también como humanos, 100% humanos, podemos usar 100% el poder de Dios. Y en este caso, en el nombre de Jesús. Porque es el nombre que Dios colocó sentándose a su diestra, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, no solamente en el pasado de Pablo, sino en el futuro que es nuestro presente, y también va a ser para las generaciones que vengan para más futuro. Porque la Biblia está muy avanzada, tanto que no podemos alcanzar o vivir en su nivel de actualidad que realmente tiene. Ya mencioné varios detalles, por ejemplo, mujer poderosa o empoderada, eso es viejo, eso lo usó Abraham muy posiblemente, para que puedan entender. Y lo ven ahí en el proverbio que dice mujer virtuosa, eso se dice en la tradición judía que fue escrito de Abraham para Sara. Solo como un tip ahí. Y Sara trataba con mucho respeto a su hombre, llamándole Señor. Pero para términos de entenderlo bien, era como mi Lord. Una posición, sí, como un rey. Está potente lo que nos enseña la Biblia, pero ese es otro tema, solo para darle
auge a que este libro está bien cañón. ¿Y cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida? Bueno, ¿cómo quieres vivir? ¿Quieres ver cómo opera el poder que operó en Cristo? ¿Cómo realmente vivir con poder? No solo para salvarnos de grandes problemas, sino cómo vivir en el poder de Dios y que opere en nuestras vidas de tal forma que seamos transformados en los hombres y mujeres que Dios quiera que seamos, que sería como sentarnos, tal vez no a la diestra del Padre, pero en lugares de reyes, tu top, tu máximo. ¿Quieres vivir en poder? En el poder de Dios. Hay gente poderosa en este tiempo. Y algo que muchos de ellos se dan cuenta, no diré nombres, pero hay gente muy poderosa, muy rica, que tenía una vida que para muchos es top, pero ellos se sienten fracasados, frustrados, vacíos. Y no es hasta que llegan a Dios que entienden que realmente vivir en el poder de Dios marca una muy gran diferencia a cómo ellos vivían. Y ellos dicen, ahora sí, vale la pena todo lo que estoy haciendo y puedo disfrutar de la ganancia que hemos tenido por tanto éxito, porque tienen éxito, pero tienen una muy muy grande derrota, porque no están cerca de Dios, porque su corazón está débil, vacío, y porque no están probando el vivir en el poder de Dios. Y ese es el reto para tu vida. Si crees que tienes éxito, pues no te lo creas. Puedes tener éxito, no pasa nada. Ojalá y sí tengan todos éxito. Pero vivir en el poder de Dios te completa muy muy fuerte, porque eso va a ser resultado de la obra de Dios en tu vida, que obviamente parte de una, primero que nada, relación con Dios. Y aquí dejamos la intro, vamos a pasar al punto 1, pero está el reto ahí de todo el libro para que se lleves el proceso y de que aceptes el reto para empezar a vivir en poder, con poder, como se llama este podcast.